Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. El día de hoy vamos a tener con nosotros a Jorge Cervantes Martínez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle de México y tiene, más de 30 años de experiencia en materia laboral. Quédate con nosotros. Es una charla muy interesante. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y hoy tenemos con nosotros a Jorge Cervantes Martínez. Él es licenciado por parte de la Universidad La Salle de México, abogado con más de 30 años de experiencia en materia laboral, un aliado estratégico para las empresas en el manejo de sus relaciones laborales, relaciones colectivas y protección de datos personales. También él es catedrático de la Escuela Libre de Derecho y la Universidad Panamericana en Maestría de Derecho, con 30 años de experiencia, como mencionamos, en materia laboral. Jorge, es un privilegio tenerte de regreso otra vez en el programa, con muchísimo gusto para poder compartir con nuestro auditorio todo tu conocimiento y experiencia. José María, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder estar nuevamente aquí en tu programa Factor Capital Humano y con gusto contribuir y auxiliar en lo que esté a mi alcance. Mira, Jorge, parte importante de lo que está sucediendo el día de hoy en el entorno laboral proviene pues de la legitimación de los contratos, el inicio de la tercera etapa de toda la reforma laboral. Pero platícanos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué quiere decir todo esto? Bien, sí, tenemos que partir de la base de que existió una reforma constitucional en el año del 2017, en la cual se hizo una modificación muy importante el artículo 123 constitucional y particularmente en dos o tres renglones fundamentales. Uno, la libertad y democracia sindical, que esto significa que el trabajador podrá determinar por medio del voto libre, directo y secreto a qué sindicato quiere pertenecer o no pertenecer a ninguno. Y segundo, también el hecho de que por medio del voto libre, directo y secreto pueda determinar quién van a ser los líderes sindicales de esa agrupación a la cual pertenece. Adicionalmente, la auténtica revisión de los contratos colectivos de trabajo, que ahí se liga un poco con lo de la legitimación, que ahorita lo platicaremos, pero aquí es que después de que se haya hecho la revisión de los contratos colectivos de trabajo, se pondrá a consideración del propio trabajador para que por medio del voto libre, directo y secreto determine si está de acuerdo o no con esa revisión de contrato colectivo de trabajo. Así pues, este prácticamente es el punto de partida, sin dejar de considerar dos aspectos adicionales. Uno, la conciliación obligatoria por parte de los trabajadores o patrones que tengan que agotar esa instancia conciliatoria antes de acudir a los tribunales. Y segundo, la creación de los nuevos juzgados laborales, y con ello ya las juntas de conciliación y arbitraje ya no atenderán estos asuntos. Ya han pasado dos etapas de este proceso de implementación de la reforma laboral y ahora nos encontramos en esta tercera, en la cual vienen los estados más grandes. Viene Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, la Ciudad de México, para señalar los más importantes y relevantes. Por lo tanto, pues ahora sí viene la prueba de fuego a partir del mes de octubre de este año, José María. Sí, y qué bueno que lo mencionas. Gracias por compartir este contexto tan relevante para nuestro auditorio. Pero algo que quisiéramos entender y compartir para ellos es la legitimación, ¿en qué consiste específicamente? Porque hay muchísima confusión en algunos grupos, particularmente en nuestros trabajadores,
que no entienden perfectamente qué es lo que está sucediendo. En muchos casos, y lo que hemos escuchado, es que ellos entienden que este proceso de legitimación de su contrato colectivo es una elección de sindicato, cuando no necesariamente es así. Platícanos específicamente, Jorge, qué es lo que está pasando y de qué se trata en realidad este proceso de legitimación. Sí, José, es muy importante lo que acabas de señalar, que no debe de confundirse este proceso de legitimación en la desaparición del sindicato. ¿Qué es? Se estableció ya en la reforma laboral del 2019, en un artículo transitorio, no voy a señalar el número para no confundirnos, en el cual se dice que se deberán de someter a la consideración de los trabajadores la existencia de ese contrato colectivo de trabajo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Todo el procedimiento lo realiza el sindicato y tiene que solicitar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el que se le emitan una serie de documentos, entre ellos la convocatoria, por otro lado también las boletas en las cuales van a cruzar si están o no de acuerdo con esta legitimación de contrato colectivo, y se llevará a cabo este proceso para que se garantice este voto libre, directo y secreto de los trabajadores. Así las cosas, lo que trae como consecuencia desde que si no se acepta ese contrato colectivo de trabajo, existirá no vendrá vinculado a la desaparición del sindicato, sino simple y sencillamente tendrá la necesidad de nuevamente ponerse la consideración de ellos algún tipo de ajustes que pudiera darse al mismo. Sí, nada más un puntito. Sí, efectivamente ha habido algunos casos, particularmente en el Bajío, en el cual, por consecuencia de esta legitimación, ha habido el cambio de los sindicatos, pero no es que sea una consecuencia obligatoria esa situación. Y estamos platicando con Jorge Cervantes precisamente de los procesos que hoy día se viven en materia de legitimación de los contratos colectivos. Y aquí hay algunos contextos, Jorge, que quisiéramos platicar y que nos explicaras un poco más a fondo. En primer lugar, ¿cuál es el origen de este protocolo de legitimación? Por ahí escuchamos que es para evitar que los sindicatos charros, en fin, pero en realidad, ¿cuál es la relevancia de este proceso y por qué se hicieron estos cambios en nuestra ley laboral? Sí, debemos de recordar que un vicio que se tenía, pues se tiene todavía hoy en día, son los famosos contratos colectivos de trabajo de protección, por medio de los cuales no forzosamente era el que se estuvieran protegiendo de los trabajadores, sino tal vez en un sentido figurado, un antídoto para que otros sindicatos no pudieran entrar a esa empresa. Pero luego se causó un monstruo, se produjo un monstruo tremendo y entonces a espaldas de los trabajadores se empezaron a fomentar mucho estos contratos colectivos de trabajo de protección y obviamente fue en detrimento de los propios trabajadores. Razón por la cual en el momento en que esto se pone a discusión desde la reforma del 2017 y bueno, 2019, se establece la importancia de que efectivamente desaparezcan estos contratos colectivos de trabajo de protección y nazcan los auténticos contratos colectivos. Por lo tanto, eso es lo que se busca. Ahora bien, el proceso ha sido largo, ha sido complejo. No todas las empresas que tienen contratos colectivos de trabajo han realizado esta legitimación y será un momento complejo porque precisamente uno de los aspectos que señala la ley es de que si no se legitima, se darán por terminados estos contratos colectivos de trabajo. Así que en esas circunstancias habría que ver qué va a pasar en el próximo año 2023 respecto de estos contratos colectivos de trabajo que van a quedar a la deriva y cómo se van a atender. Sí, pero yo te diría que ya vamos como tardecito, ¿no? Porque en realidad estás hablando de más de 5,000 contratos colectivos de trabajo por todos lados y con diferentes sindicatos, con diferentes compañías. Y bueno,
si no se apuran, la autoridad no se va a dar abasto para poder atender a los protocolos de legitimación solicitados por los diferentes sindicatos en los múltiples contratos que puedan tener. ¿Qué opinas al respecto? Sí, efectivamente, creo que es un aspecto vital para las empresas, que si bien es cierto, es un proceso que tiene que realizar el propio sindicato, también debe estar involucrada la empresa en ello, no con una intervención directa, pero sí debe de estar atenta para que no quede desprotegida la empresa en ese sentido. Así que es muy relevante que tanto la empresa como el sindicato estén tomando acciones sobre el particular. Y si por alguna razón lo tenían como un contrato colectivo de trabajo de protección, pues todavía es tiempo para que se pongan las pilas y hagan una serie de acciones para poder realizar este trámite en tiempo y forma. Claro, y aquí digo, solamente por poner un poco del contexto, en realidad, si fuera el caso de contratos colectivos que se encuentran no en la actividad, no activados para los sindicatos con sus trabajadores, se requiere de una serie de protocolos importantes, pero no necesariamente están patrocinados por la empresa. Son actividades que el sindicato tiene la obligación de ejercer y obviamente la empresa pues coadyuva, abre las puertas, dispone, pero quien tiene que realizar estas actividades es particularmente el responsable de esta relación obrero-sindicato, y es el sindicato mismo quien tiene la obligación de realizar esa tarea. Y sobre todo en lo que tiene que ver con esto que nos llama la atención, que es la legitimación del contrato colectivo de trabajo. Para aquellos que no conocen, ¿podrías platicarnos cuál es la diferencia entre el contrato individual de trabajo, que es el que norma la relación laboral entre un individuo con su patrón? ¿En qué consiste y cuáles son las diferencias de este llamado contrato colectivo de trabajo y qué es lo que se va a hacer específicamente en la legitimación, Jorge? Sí, bueno, primero muy importante lo que señalabas en un inicio, es una labor absoluta del sindicato y el sindicato tiene que estar muy al pendiente y regresar a lo básico. ¿Qué es lo básico? La fuerza que va a tener de la representación auténtica de sus trabajadores. De lo contrario, no, perdón, no lo va a lograr adecuadamente. Perdón. Segundo, sí. Efectivamente, es una situación totalmente distinta la que existe entre un contrato individual de trabajo y un contrato colectivo de trabajo, porque el contrato individual de trabajo rige la relación directa entre el patrón y el trabajador de una manera personalizada, exclusivamente para ese trabajador y con esas condiciones. Muy distinto lo es cuando estos trabajadores ya se agrupan, se afilian a un sindicato, este sindicato los representa y celebran un contrato colectivo de trabajo en el cual se van a establecer todas las condiciones de trabajo con las que se van a regir en ese centro o en esos centros de trabajo. Vacaciones, aguinaldo, periodo vacacional y muy particularmente los aspectos específicos de la materia que se realiza en ese centro de trabajo. Si es una industria muy especializada, pues tendrán que tener horarios o actividades muy concretas y específicas. Pondré varios ejemplos. Una fundidora tendrá que tener unas operaciones muy particulares y deberán estar regidas muy concretamente en ese contrato colectivo de trabajo. Y así sucesivamente en la aviación, en cuestiones agrícolas, etcétera. Y entonces va a agrupar a toda la masa de trabajadores para que realicen su actividad y precisamente tienen la representación sindical para que se siente con los empleadores, lleven a cabo esas negociaciones y se establezcan estas condiciones de trabajo y además algunas otras prestaciones laborales adicionales que se requieran.
y con eso se logra el contrato colectivo de trabajo. Y estamos platicando precisamente del proceso de legitimación. Y parte importante que quisiéramos que compartieras, Jorge, con el auditorio, tiene que ver exactamente en qué consiste y hasta dónde debemos de participar directamente como empresa para este proceso, entendiendo que el dueño del proceso es el sindicato. Cuéntanos. Sí, efectivamente, el dueño del proceso es el sindicato. El sindicato tiene que acceder o accesar a la plataforma del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, llenar una serie de requisitos y documentos que le van solicitando en esa plataforma. Señalará también el sindicato si ese proceso de legitimación lo realizará con los verificadores o los funcionarios del propio centro, o se podrá acudir ante un notario o fedatario público para que lo realice. Determinará con toda precisión cuándo será la legitimación, cómo se llevará a cabo, en qué lugar y demás. Así se le entregarán la convocatoria. Esta convocatoria se tendrá que distribuir en los diferentes lugares de mayor importancia y circulación dentro de la empresa. Aquí viene una participación de la propia empresa, en la cual le debe dar esas facilidades al sindicato para colocarlo en la de entrada de la empresa, en los relojes checadores o en los biométricos o los que sea. Sucesivamente va a presentarse ya el día de la votación, en la cual también existirá la facilidad por parte de la empresa, en la cual buscarán el lugar más propicio para garantizar esta acción, en el cual deba llevarse a cabo por medio de un flujo directo, adecuado. Se identificará al trabajador, existirá un padrón, que todo esto lo está controlando el propio sindicato. La empresa no estará en ese momento. Le entregarán la boleta, pasarán a las urnas y a las mamparas para que lo marquen, si están de acuerdo o no. No vendrá ni el nombre ni ninguna identificación en la boleta de quien está emitiendo ese voto. Posteriormente vendrá el escrutinio y se determinará si estuvieron de acuerdo o no en la legitimación. Se levantará el acta correspondiente y se enviará al centro. Un paso previo muy, muy importante es que la empresa deberá entregar al trabajador los ejemplares del contrato o el ejemplar del contrato colectivo de trabajo para que tengan conocimiento de ello. Para todo esto es importante pues llevar una adecuada planeación para que fluya correctamente el proceso. Posteriormente, ya el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral verificará que no hubo ninguna violación al proceso, que se llevó de manera adecuada, y con eso emitirá la constancia correspondiente. Así es el procedimiento en términos muy, muy rápidos, pero aquí la clave es la planeación y estar auxiliando por parte de la empresa al sindicato para el desahogo de esta diligencia. Y a ver, déjame nada más tocar dos temas importantes de lo que acabas de decir. ¿Qué tan auxiliando y qué es lo que va a citar la empresa y cuál es el margen de riesgo cuando diga que todo salió correctamente, que no hubo alguna dificultad para poder hacer este proceso de legitimación? ¿En dónde se articulan y hasta dónde debemos o podemos llegar como empresa? Sí, en muchos se tienen que articular, porque señalaba, por ejemplo, imaginémonos una empresa cuyo sistema de seguridad en el trabajo sea extremo. Entonces, en el lugar donde se desarrolle propiamente el proceso de votación tendrá que ser un lugar de fácil acceso para los trabajadores, que no corran ningún riesgo, que no haya necesidad tampoco de que traigan sus cascos o sus equipos de seguridad, y para eso pues es obvio que la empresa necesita participar y señalar que óptimo puede ser pues el estacionamiento, que vamos a tener una serie de carpas,
que va a haber café, que va a haber agua, que van a estar las mesas para los integrantes del sindicato, que van a estar las mamparas, una mesa para el notario, si es que así es, o para los verificadores del centro. Por un área van a estar iniciando el proceso y por otra diferente van a estar saliendo después de emitir su voto, y toda esta logística es fundamental llevarla a cabo. En el momento mismo en que se inicia el proceso, en ese momento la empresa y los funcionarios de la empresa tienen que retirarse y no participar absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se está buscando es que sea un movimiento o una actividad auténtica de los propios trabajadores. Y la ley señala que el patrón debe estar ausente y no tener acciones de intervención, tanto en esto como en otras actividades desde el punto de vista sindical. Es decir, no puede influir para que exista un sindicato u otro, y en este caso particular, pues para que sea o no sea legitimado ese contrato colectivo de trabajo. Así que tendrá que ser un voto libre, directo y secreto, y así lo debe de garantizar el proceso. Perfecto. Jorge, ¿crees que se logre este protocolo para todos los contratos colectivos y los sindicatos que están movilizándose hoy día ante una circunstancia de capacidad de la autoridad laboral? Bueno, la capacidad de la autoridad laboral siento que sí lo va a lograr. El punto es que pues no todos los sindicatos lo van a hacer, y esa es la gran preocupación. Y por más que se quiera o se pretenda, no todos los sindicatos lo van a realizar. ¿Por qué? Pues por este vicio que se tuvo de estos contratos colectivos de trabajo de protección. Entonces, más bien ese sería el embudo en el cual no creo que se alcancen a lograr, no tanto por la capacidad operativa del centro, que si bien es cierto es un poquito complejo y demás para familiarizarse con la plataforma, pero tiene instrumentado eso. El problema son los sindicatos, que no todos están muy preocupados en hacerlo, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por compartir con nuestro auditorio esta información. Es un privilegio tenerte de regreso otra vez aquí y esperamos tenerte en muchas otras ocasiones compartiendo información de este tipo. Muchas gracias por la invitación. El agradecido soy yo, y con gusto poder contribuir y participar en este tipo de programas con ustedes. Muy bien, gracias, Jorge. Bueno, este es tu programa Factor Capital Humano. Nos despedimos y te esperamos para la próxima.